Vive feliz. Decídete. Vive una vida feliz cuidando tu mente, cuerpo y alma. Tenemos técnicas y consejos para hacerle frente a la vida. Terapias, medicina alternativa, libros e invitados de primer nivel que nos ayudarán a descubrir cómo se vive feliz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Vive Feliz. Gracias por seguir nuestras transmisiones a través del internet por nuestra página www.evox.com, donde nos pueden encontrar como estación Radio en Español Houston y donde pueden encontrar ahí nuestro programa Vive Feliz. Les saluda como siempre Maggie Cuevas, María Fernández, Yulisa Garrido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Hoy 27 de febrero del 2016 y estamos transmitiendo desde la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Y bueno, pues gracias a la magia del internet, a la magia de las redes sociales, pues pudimos contactar, o más bien nos contactaron, ¿verdad? Por aquí unos invitados que tenemos el día de hoy, de los cuales nos van a hablar de nuestro tema, de nuestro programa, que es acerca de las técnicas para reducir el estrés. Así es que tenemos un invitado de honor que, bueno, no pudimos desaprovechar ni desperdiciar la oportunidad. Y bueno, más que nada invitado, yo creo que nosotras fuimos las invitadas. Nosotras nos invitamos aquí con el doctor que está con nosotros, y yo creo que de una vez lo voy a presentar. Es el doctor Javier Gutiérrez Ornelas, que es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León, en México, y bueno, pues está aquí en Houston porque vino a dar un taller de una técnica para reducir el estrés llamada mindfulness. Y él está aquí desde ayer, me parece, donde vino a dar este taller de 2 días, y donde recibimos la invitación muy cordialmente, y pues ahora sí que nosotras somos las que nos invitamos al taller para entrevistar aquí al doctor. Y pues también muy agradecidos porque esta oportunidad, por así que yo creo que la recibimos con muchísimo gusto, y el doctor sabemos que se va a México, así es que no lo vamos a dejar ir hasta que terminemos la entrevista. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias. Bueno, pues él se ha especializado en todas estas técnicas de meditación, ha sido instructor de yoga, y también se ha formado en esta técnica de mindfulness, siguiendo toda una, pues vamos a llamarlo técnica también, que se definió aquí en Estados Unidos. Es en un curso. ¿Cómo fue esa técnica donde usted tomó la formación de mindfulness? Sí, es un entrenamiento basado en el programa de la Universidad de Massachusetts, que se inicia a finales de la década de los 70s, y a partir de los resultados tan favorables de este programa se comienza a hacer entrenamientos para médicos, para psicólogos, para personal de la salud, enfermería, etcétera, en base a este programa original. Y bueno, yo tuve la oportunidad de formarme en la Ciudad de México y en Barcelona y en Santiago de Chile con este mismo procedimiento para poderlo llevar a la comunidad. Ah, ok, muy interesante. Y bueno, pues queridos radioescuchas, pues esta técnica se ha venido escuchando mucho últimamente, del mindfulness, y a veces pensamos que pues, alguien se lo inventó, que fue alguna moda, pero en realidad es que ya es una técnica que ya tiene bastante tiempo. Inclusive, bueno, viene a lo mejor también con una mezcla de meditación tal vez que utilizaban los orientales, ¿verdad? Pero ya el doctor nos va a explicar un poquito más a detalle. Y bueno, hablando de técnicas para reducir el estrés, decimos, ¿por qué traemos este tema ahora? ¿Por qué venimos a hablar de técnicas? Bueno, y principalmente pues queremos saber qué es el estrés. ¿Qué es el estrés, doctor? Sí, el estrés es una reacción, digamos, necesaria, evolutiva, para nosotros poder protegernos del peligro. Sí, es una serie de cambios biológicos, físicos, que nos llevan a luchar o a huir, dependiendo de la situación que se esté presentando.
Desgraciadamente este mecanismo de defensa que fue originalmente diseñado, digámoslo así, por el proceso evolutivo para nosotros poder seguir adelante en nuestro proceso de crecimiento, desarrollo, hoy en día se ha vuelto en nuestra contra porque ese estrés ya no está afuera con esos digamos bestias que antes querían devorar a nuestros antepasados, sino que esta situación está ahora en nuestra mente, está en nuestro cerebro y detonamos constantemente adelantándonos a situaciones que tal vez nunca sucedan, o sea, adelantándonos al futuro o recordando situaciones que nos hayan lastimado, detonamos nuevamente esa serie de cambios que se manejan como estrés. Entonces este estrés libera unas sustancias químicas, cortisol, adrenalina, y estas cambian diferentes órganos o estimulan diferentes órganos, que si el estresor o lo que nos causa el peligro está ya en nuestra mente, pues va a estar detonando y detonando, trayendo como consecuencia daños en nuestra salud, que son muchos y muy diversos. Ok, y el estrés es el que hace que nosotros reaccionemos o ¿cómo se dice? Huyamos, o enfrentemos el peligro. Así es, o sea, tiene esa parte favorable. La situación que si el peligro no existe y nada más no lo imaginamos, pues no tenemos para dónde huir. ¿Sí? Entonces estamos ciclados en ese miedo, ¿sí? En ese enojo constante, y esto nos trae como mucho malestar. Claro, y hemos escuchado mucho la palabra estrés, y inclusive a veces hasta decirla estrés, ya hasta como que sentimos una especie de trastorno, ¿no? Así es. Porque pues ¿quién en el mundo ya vive sin estrés, ¿no? Yo creo que ya hemos sido tan absorbidos por un modo de vivir tan demandante en cuanto a trabajo, en cuanto a tiempo, que hace que nos desequilibremos emocionalmente, físicamente, mentalmente, y que pues carguemos ya con esta palabra del estrés que pues, ya es muy común, ¿no? Hasta yo he escuchado niños que dicen, estoy estresado, ¿no? Y ni saben lo que sí, es. Y no saben ni lo que es. Y vemos que el estrés pues afecta pues no solamente al ser humano, también hemos visto mascotas o animalitos que tienen un cierto tipo de estrés. Sí. ¿Por qué cree usted que estamos Bueno, lo que pasa es como en relación a lo que te comento, como lo que ahora detona nuestro miedo, nuestro enojo, nuestras emociones, al sentirnos en peligro, no es algo externo, es algo que está en las que se conoce como demandas psicosociales, cuestión laboral, cuestión social, familiar, el exigirnos un estado de vida necesario, obviamente, para podernos mantener hoy en día, ha sobrepasado nuestro proceso biológico natural. Incluso el estrés tiene hasta cierto punto, obviamente, beneficio cuando se sabe regular. Incluso existen en español las palabras que se llama neutrés, que es ese estrés que nos da una motivación para seguir adelante, o el distrés, el estrés que nos enferma. Entonces la línea a veces es muy, muy delgada, y cuando nosotros no tenemos herramientas adecuadas para poder canalizar esta energía, caemos en la cuestión del distrés o ese estrés que nos enferma, ¿no? Que es el que finalmente comentas. Hoy hay tanto hoy en día, ¿no? Y también es importante mencionar que uno de los focos más, digamos, detonantes de esto son los estímulos en los que hoy estamos sometidos, y con el teléfono, con televisión a todas horas, donde constantemente está nuestro sistema nervioso activándose, ¿sí? Entonces esto también ha generado mayor carga de ansiedad. ¿Sí? Claro, entonces, entonces digamos que el estrés en realidad no es tan malo, si lo sabemos manejar. No, de hecho no, por eso estamos aquí hoy platicando. Claro. Si los antepasados no hubieran tenido estrés, no hubiéramos sobrevivido como especie. Yo estoy con sí, pero lo importante, y también es importante considerar que no podemos vivir sin estrés. Lo que sí podemos hacer es regularlo, y que no sea un estrés que nos cause daño, sin que sea una fuente de energía para nosotros seguir adelante. Pero desgraciadamente cuando no tenemos herramientas adecuadas, pues nos va a desbordar. Claro. Sabemos que es la respuesta, el estrés es la respuesta del organismo a los cambios, y eso es algo muy individual. Que hay situaciones que, por ejemplo, una persona las encuentra estresantes, pero otras no las preocupa en absoluto. ¿A qué se debe eso, doctor? Sí, porque esto es un proceso interior, ¿sí? O sea, por ejemplo, tenemos dos compañeros que trabajan con el mismo jefe y en el mismo puesto, ¿sí? Y cumplen con sus funciones igualmente, pero uno termina el fin de semana molido, cansado, y el otro queda todavía con energía para salir a pasear. Y eso es porque la situación es interna, ese nivel mental. Como nosotros procesamos toda esa información que nos llega, es la manera en que nosotros vamos a ir respondiendo a las situaciones. O sea, por eso se dice que el estresor no está tanto afuera, sino dentro de nosotros. Muy bien, gracias. Ok, y bueno, pues también está con nosotros Nair Dedmon. Nair Dedmon es médica en medicina tradicional china, y tiene un diplomado en medicina natural, en nutrición y bienestar holístico. Ella maneja la aromaterapia y aceites esenciales para el bienestar físico, mental y espiritual.
Y bueno, pues ella se enfoca también en dar pláticas y también técnicas para reducir y controlar el estrés. Así es que bienvenida, Nair, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirnos y también aquí en tu espacio. Muy bonito, muchas gracias. Muchas gracias, para mí es un honor que ustedes estén acá con nosotros y las felicito por su programa y por dedicar un espacio a ayudar a las personas a ser una mejor versión de sí mismas cada día. Gracias. Porque es lo que, como veo, lo que ustedes están haciendo. Y gracias por la entrevista de hoy al doctor y a mí. Sí, muchas gracias. Nair, ella se dedica también a hacer cursos para, bueno, ayudar también a la comunidad, y ella tiene un centro educativo y ella se dedica a dar consultas, pero también ella maneja varias técnicas para reducir el estrés. ¿Qué técnicas manejas, Nair? Sí, entre las técnicas manejadas, la medicina tradicional china basa sus terapias de sanación y de reducción de estrés en el manejo de las emociones, en la alegría, la ira, la tristeza, el miedo, la rabia. Y basado en esto hay muchas técnicas de acupresión y de acupuntura que ayudan con esto. También las técnicas de moxibustión que se usa para el tratamiento de entidades psíquicas que van directamente relacionadas con las emociones y la reducción del estrés. Una técnica que uso muchísimo es una técnica llamada Aroma Touch, que es un masaje que se da con aceites esenciales y se usa en la espalda por los meridianos, que son basados en los meridianos de la medicina china también, y en la planta de los pies, y se usa con 3 motivos: para subir el sistema inmunológico, que esté más fuerte, para reducción del estrés y para la creación de homeostasis o balance en el organismo. Y con estas 3 técnicas básicamente lo manejamos. También utilizo el biomagnetismo y alineación de chakras para manejo del estrés, junto con la respuesta kinesiológica que el cuerpo nos da, porque el cuerpo nos habla y nos dice qué necesita para ayudar. Claro. Y bueno, esto digamos que va más enfocado, bueno, al área emocional y al área, digamos, espiritual, ¿verdad? Pero ¿hay alguna técnica para también en lo físico? Porque ya ves que el estrés también llega a un momento dado que ya nos afecta físicamente en los músculos, pues tu postura. Bueno, todas estas Todo. mismas técnicas que te dije tienen el componente, el trío, Claro. que es la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Porque Ok. tienes la parte física cuando das la terapia como tal, cuando estás manipulando, cuando estás tocando, cuando estás aplicando un imán, cuando el cuerpo absorbe los olores por el sentido del olfato o por la piel, también el sentido del tacto. Y ya todo eso es una estimulación física que hay, y hace como una reacción en cadena que estimula la parte cerebral y reacciona hasta el cuerpo y trata las emociones, pues. No va una separada de la otra, son las 3, se trabajan en conjunto. Mente, cuerpo y espíritu. Y espíritu, Ajá. correcto. Muy bien, qué interesante. ¿Hay tipos de estrés? Digamos, ¿se manejan diferentes tipos de estrés? Se podría manejar desde la parte clínica, a grandes rasgos. Se maneja como el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo, bueno, se es ante una situación puntual de peligro, y en ese momento desaparece, digamos, la carga. Pero el estrés crónico, que como comentaba hace ratito, es el que se va cargando día a día, generado por nuestros pensamientos y una regulación inadecuada de las emociones. Entonces el estrés agudo puede ayudarnos para saltar de un coche que nos va a atropellar, se activa toda esta serie de cambios, brincamos y ya pasa. Sí, pero el estrés crónico es después el miedo a que si nos hubiera atropellado, qué hubiera pasado con nuestra familia, qué estaría sucediendo, y seguimos detonando ese miedo. Entonces básicamente son esos 2 tipos de estrés, desde la parte clínica que más se maneja, ¿no? El crónico y el agudo. Ok. ¿Cómo sabríamos si alguien o alguna persona está cargando con un estrés crónico o que ya desencadenó una enfermedad por causa de un estrés? ¿Cómo se puede identificar? Bueno, generalmente sucede que el estrés ya tiene, digamos, ciertos trastornos directamente relacionados con su aparición. Entonces, cuando ves o encuentras una persona que carga, digamos, con una depresión, que haces tú una serie de preguntas o escalas
donde diagnosticas la depresión, generalmente ves que hay un factor ahí de estrés crónico, ¿no? Trastornos cardiovasculares también, entonces hay una serie de variantes de acuerdo a los órganos que daña en el proceso del estrés mismo, sí que podemos nosotros identificar de una manera más clara. ¿Sí? Entonces, de alguna manera sería ese mapeo donde tú ves el trastorno, platicas un poco con el paciente en su historia clínica y ahí te das cuenta, bueno, que carga con diferentes características relacionadas con esta enfermedad. La diabetes también es una enfermedad claramente asociada con procesos de estrés. Me parece que casi todas las enfermedades degenerativas tienen muchísimo que ver con el estrés, ¿cierto? Directamente relacionado, por eso el estrés es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Las enfermedades crónico-degenerativas, o como el cáncer, ¿no? Diabetes. El cáncer está muy relacionado con el Cáncer, múltiple esclerosis, artritis. Y normalmente Pues casi todas. estas enfermedades empiezan normalmente con emociones, ¿no? Así es. Entonces ya cuando llegan a ya verse en un campo Somatizar. físico, ya es cuando a la persona... Pero normalmente se empieza a tratar las emociones para ver de dónde viene la raíz del problema, ¿no? Por ejemplo, en la medicina china, la parte histórica, cuando creas la historia del paciente, por supuesto preguntas lo más relevante, edad, qué le molesta, todo, pero luego se empieza a preguntar, este malestar que lo trae a la consulta, ¿qué emoción le genera? También se relaciona con los elementos de la tierra, del agua, del fuego, del aire. ¿Qué le molesta más, el frío o el calor? Y esa historia, junto con la evaluación física que se hace de la lengua, del pulso, de la piel, de todo lo que se observa a nivel visual, te permite armar un rompecabezas y entonces encaminar el tratamiento basado en eso. Muy interesante. Generalmente esto causa trastornos de sueño. Algunas veces, algunas personas. El estrés sí, porque el estrés activa el sistema nervioso. El estrés lo que nos hace, digamos, evolutivamente es estar atentos al peligro. Cuando nosotros detectamos, o cuando nuestros antepasados, digamos, detectaban algo que podía devorarlos, toda su atención estaba puesta en esto, algo que se conoce como visión de túnel. Entonces toda la atención del sistema nervioso está ahí, de tal manera que cuando el estresor no está afuera, volvemos a lo mismo como en nuestro interior, toda nuestra atención está ciclada en ese problema. Si estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas, entonces el cuerpo ya está cansado y la mente sigue trabajando, llega la noche y sigue todavía, ¿no? Entonces eso mantiene muy activo el sistema nervioso. Prácticamente rumiando sobre el mismo problema o situación. Así es. O podría causar el efecto contrario, que es cuando ves una persona que entra en depresión por el mismo estrés y entonces la ves muy sonolienta, sin ganas de vivir, sin energía. Tiene esas dos caras esa moneda, pues, y a cada quien la va a afectar de manera diferente, pero son las dos versiones, el que está todo el tiempo durmiendo o el que está todo el tiempo eléctrico, que no haya tranquilidad, que no haya paz. Normalmente cuando una persona tiene un trauma y se expone a algo y entonces empieza el estrés o pasó algo que le causó que se desencadenara ese estrés, como cuánto tiempo se tarda en expresarse en lo físico. Por ejemplo, que se murió tu papá o un ser querido y eso te causó mucho dolor y mucho estrés, o una situación X, como cuánto tiempo tarda ya a manifestarse en lo físico, a afectarnos nuestra salud directamente. Yo creo que varía mucho de acuerdo a diferentes contextos, la parte genética, la parte social, cultural, religiosa, te hace que lo tomes de una manera muy diferente. Entonces pueden ser incluso situaciones inmediatas, o sea, desde que recibes una noticia desagradable, empiezas a notar cierto malestar en tu piel y empiezas a notar que la piel empieza a cambiar de color como el vitiligo, o sea, cambios muy inmediatos, pero también a veces lo sigues pensando, lo sigues trabajando y después de 6-8 meses se empieza a presentar, o sea, realmente la escala de tiempo varía bastante. Dependiendo de las personas. Dependiendo de las personas, el contexto, la herencia, etcétera, ¿sí? El apoyo que lo sostiene, Y etcétera. las herramientas que utilizan para manejar su estrés. Pues. Los dolores de estómago también son muy comunes con este tipo de estrés. Sí, la inflamación del intestino o colitis está muy relacionada porque cuando nosotros, y volvemos a lo mismo, digo, todo esto se puede explicar a grandes rasgos, obviamente de manera evolutiva, cuando vamos a ser devorados no queremos comer, entonces el intestino deja de funcionar, ¿sí? Cuando hay un estrés y se empieza, la peristalsis, el movimiento intestinal disminuye, se paraliza y esto crea distensión y crea mala absorción, etcétera, y dolor, ¿no? Entonces, pero volvemos a lo mismo, por ese detonante, esos mensajes que les manda el cerebro, que estamos en peligro, ¿sí? Entonces el intestino deja de funcionar. Y es uno de los cuadros donde más se nota el estrés, que la colitis por estrés, ¿no? Sí, algunas veces he leído que casi todas las enfermedades se generan también en el intestino.
Repercuten, ajá, sí, también. O lo típico cuando uno va a dar un examen de la escuela o algo así, que siempre vas, no, tengo un examen mañana y te empieza a doler la barriga, estás en el examen. Esto le pasa a todos, yo creo, Sí. a muchos de los Nervios. estudiantes. Y que el sistema inmunológico como tal, la parte cerebral, está en nuestro sistema digestivo como tal, en los intestinos, en el estómago, en cómo absorbemos los nutrientes que ingerimos y cómo esos nutrientes o se despliegan hacia el organismo de manera de alimentarnos y nutrirnos y fortalecernos, o cómo se escapan en forma de toxinas. Pero ya eso sería como otro tema para hablar. ¿Qué? Pero el sistema inmunológico está aquí. Sí, de hecho dicen que el estómago es nuestro segundo cerebro, ¿no? Bueno, Sí. yo lo he Sí. escuchado. Hay es- muchas sí. terminaciones nerviosas, neuronas. Neuronas, Ajá, ¿no? y hay esa sensación de que ante alguna emoción se carga, ¿no? en esta parte. Hay personas que viven mucho tiempo con estos síntomas y no hacen nada. Lo más apropiado sería buscar ayuda inmediata para que no esperen a que se presente un síntoma así tan grave como la diabetes y enfermedades degenerativas. Claro, sí, la idea o la intención sería que esto actúe como algo preventivo. ¿Sí? Obviamente te da grandes resultados ya una vez que está el trastorno, pero se puede evitar si nosotros empezamos a hacer herramientas o seguir herramientas adecuadas en su momento, claro que sí. Desgraciadamente la mayoría son desconocidas, o la mayoría de las personas no saben que tienen estos apoyos y creen que la situación exterior tiene que mejorar para ellos sentirse bien. ¿Sí? Entonces quedan de alguna manera enganchados a lo externo sin saber que ellos tienen sus propias herramientas para que las situaciones adversas no los lastimen tanto. Sí, entonces claro que sí, sería preferible utilizarlo en un momento dado como preventivo, ¿no? Por eso la importancia de estos cursos que viene usted a impartir Así es, sí, porque están para respaldados. concientizar. Concientizar, de hecho, mucha parte de mi trabajo es precisamente esto, la difusión, el darlo a conocer. Actualmente hace un par de semanas les comentaba que en México di una conferencia a un grupo de 400 médicos que por ahí me pidieron que les diera esta charla, 400 médicos familiares. Y en este teatro, al empezar la charla, les pregunto, y generalmente lo hago en los auditorios donde me invitan, que levante la mano quien conoce mindfulness, y nadie la levantó de los 400 médicos. Antes era frustrante, ahora me doy cuenta que es parte de un proceso y estoy No, va a tomar mucho tiempo. en ese trabajo para que los médicos sepan que existe, vean su respaldo, ¿verdad? Obviamente si lo practican que mejor, para que lo vivan con experiencia propia y puedan mandar a sus pacientes, pero bueno, estamos en este proceso, sí. Qué bien, muy bueno. Una pregunta, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando tiene muchachos jóvenes, teenagers, que están en esta edad de la adolescencia, que tienen problemas, y no sabes tú que tu hijo está pasando o tiene estrés o está en depresión, ¿cuáles serían esos síntomas silenciosos? ¿Y cómo identificar que nuestro hijo está en depresión o está en estrés y no saberlo? Porque a veces cuando se dan cuenta los papás ya es demasiado tarde, que el niño ya tiene todas las materias reprobadas, o que está en drogas, o que hay un problema muy fuerte. Entonces, ¿cómo identificarlo desde que empieza el problema para poderlo atacar a tiempo? Claro, es un tema algo complicado obviamente, pero una de las principales indicaciones en los jóvenes con depresión es la irritabilidad. Ellos tienden a manifestar no como llanto o como soledad, sino el ser irritables. Está hablando de una resistencia a las situaciones que están viviendo día a día. Entonces, sí es importante que los padres empiecen a aumentar su comunicación y que también les empiecen a explicar la existencia de herramientas como estas, porque el joven pues se siente desbordado. Pero es muy común, obviamente es la etapa donde más se presenta este tipo de situaciones, ¿no? Tanto depresión o ansiedad por los materiales, exámenes, ajá. Entonces podría decirse que incluso cualquier joven ocuparía estas herramientas, ¿sí? Porque todos estamos sometidos a esta zozobra, a esta sobrecarga. Entonces si tú ya le das como parte de una formación, que es lo que se pretende también, que el mindfulness sea una parte de formación académica, que ya se está haciendo en muchos espacios, para que él evite este tipo de situaciones y tenga mayor apertura y mejor manejo de sus emociones. Imagínate, si empezamos a esta edad, a la adolescencia, a darles herramienta a los muchachos, se va a evitar tantas enfermedades y vamos a poder crear un ambiente diferente y mejor para todos nosotros y nuestra familia. Y lo que sucede muchas veces en este espacio de jóvenes es que el padre tampoco tiene las herramientas para poder trabajar con estas situaciones adversas y prefiere hacer como que no están, prefiere o se distrae o está
definitivamente perdido en sus pensamientos, que no detecta estas situaciones, entonces esperando. obviamente esto tiene que ser un trabajo familiar, ¿no? Porque a veces a mí me ha tocado que le imparto las herramientas a jóvenes, incluso a niños, que también se manejan niños, pero el padre no lo hace. Entonces el niño llega casi no tiene el respaldo familiar para poder sostener estas prácticas. Exacto. Tiene que ser nuclear, tiene que ser a nivel de padres e hijos. Muy interesante, porque dicen que no hay niños traumados ni adolescentes traumados, hay adultos traumados. Sí, porque es un proceso, ¿no? Finalmente y uno repercute en el otro, sí. Ajá. Muy bien. No, muy interesante. Y Nair, en cuanto a tus prácticas que manejas, ¿cuál te ha funcionado mejor para reducir estrés? La acupuntura y los aceites esenciales, porque los aceites esenciales llegan directamente al cerebro, no tienen que pasar como cuando tomamos una pastilla para el estrés o para la presión o algo así, que tiene que llegar al estómago y de allí a ser digerida para luego mandar la señal al cerebro, sino que directamente van al cerebro y de una vez se direccionan hacia las emociones que haya que trabajar. A veces yo he tenido pacientes que han estado en tratamientos psiquiátricos con medicamentos, y por supuesto esto es algo que se trabaja. A nadie le digo que tome o que deje de tomar, ni le receto los medicamentos. Eso no es lo que yo hago, pero en conjunto ellos hablan con su psiquiatra y han ido regulando las cantidades de los medicamentos que toman a la medida que van usando los aceites, teniendo el éxito que muchos han salido de la mayoría de sus prescripciones en la medida que los van usando. Me da una persona que me dice, mira, que a veces me entra la ansiedad y solamente abro el frasquito del aceite y lo huelo y ya siento la paz al momento, sin siquiera colocarlo en su cuerpo, sin siquiera ponerlo en un difusor, solo por olerlo. Sí. Es lo poderosos que son. Sí. Son muy poderosos. Es bien importante recalcar que cuando se va a trabajar con aceites esenciales, no es que se van a ir a la tienda, ni siquiera a la tienda de donde venden cosas más saludables, no sé si se pueden nombrar tiendas acá, porque la mayoría de esos aceites o están diluidos con otros componentes, con aceite de jojoba o con aceite de almendra, de aguacate, o tienen algún componente sintético. En el caso, si este es el caso, la alteración a nivel hormonal va a ser más dañina que favorable. Entonces, ¿qué tipo de Tienes que sustancias usar los aceites con los que yo trabajo, y hay 2 o 3 compañías que son bien reconocidas y respaldadas. Yo trabajo con doTERRA Essential Oils y ellos son grado terapéutico médico, 100% puros. doTERRA significa el regalo de la tierra, y son destilados en el sitio de donde son originarios. Te explico, por ejemplo, el frankincense, que es el incienso, que fue lo que le llevaron al niño Jesús cuando nació, lo traen de Omán. Y no traen la planta de frankincense, es un árbol para acá, sino que en Omán hacen la extracción y todo, y a la vez ayudan a esas comunidades a crear una economía. La lavanda se trae de los campos de lavanda de Francia. Los cítricos vienen de Italia. Y así, el cardamón viene de Guatemala. ¿Cuál otro? Así que me acuerde, de Jamaica, Haití viene el vetiver, que es como una raíz, parecen todos unos palos locos. Y así sucesivamente. Pero se hace un proceso de destilación, que no se usan altas temperaturas para no destruir las propiedades químicas de los aceites. Y quedan muy, muy, muy puros. Y son tan puros que algunos se pueden hasta ingerir. ¿Y son extractos de plantas? Son extractos de planta, son de plantas y puede ser de cualquier parte de la planta. Puede ser de la raíz, puede ser de la hoja, puede ser de la flor, puede ser de la semilla, del fruto, puede ser de la cáscara. ¿Esto es algo similar como las flores de Bach? Es similar. Las flores de Bach son más diluidas. Y las flores de Bach se usan estrictamente en las emociones. Cuando yo trabajo a kinesiología con biomagnetismo para trato de emociones, se usan las flores de Bach. Ok, pero esto es el mismo principio. Ajá. Solo que los aceites esenciales son tan concentrados, las flores de Bach están diluidas. Ok, y el aceite pero pues, son muy tiene aceite, muy ¿no? potentes, sí. ¿Qué aceite manejas? Perdón.
Los aceites son más efectivos, ¿no? Como estás diciendo, No, tú los trabajas los dos son efectivos. Flores de Bach trabajas son muy inmediatamente. efectivas. ¿Cuáles Sí. trabajan más? Son más fuertes, son más fuertes. Una gota de aceite esencial comparado con flores de Bach, las flores de Bach están más diluidas. Está más concentrado, Van para más trabajar más poco a poco. más lento. Sí, el aceite es muy potente. Y para darte un ejemplo concreto, una gota de aceite de peppermint o menta es el equivalente a 28 tazas de té de menta. Wow. Y a veces piensas, no, que me voy a poner 10 gotas. No, más no es mejor, porque es tan concentrado que solo necesitas un poquitico. La vía de absorción más rápida es la planta de los pies, el sentido del olfato, o puedes colocarlo en un difusor. ¿La planta de los pies? Sí, porque en la planta de los pies están los puntos reflexológicos Ok. que se... Terminales nerviosas. para todo el cuerpo, y aparte lo absorbes por la piel y va directo a donde tiene que ir. Oh, wow, muy interesante. ¿Y manejas otra técnica aparte de esto? Me dijiste es la acupuntura, ¿verdad? Y bueno, pues esta sigue el régimen estricto de los chinos, ¿no? Ya tiene sus puntos donde colocarlas. No, es que cada paciente, cuando haces la historia y la relacionas con los elementos y con las emociones que afectan, es en base a eso que preparas el tratamiento. Y es diferente para cada quien, no es un tratamiento especial para emociones, Claro. para todo el mundo, no. Es personalizado. Es personalizado, sí. Claro. Porque no hay un individuo igual al otro. Y Yuli, ¿tú tenías algo de otra técnica Sí, para reducir el estrés? Sí, yo quería hablar estaba investigando y es algo que yo uso para mi casa y mi familia, que estamos cuando tenemos algún estrés o algún problema en nuestra casa, siempre usamos, dependiendo de cómo sea el ambiente, si estamos en estrés, usamos mucho el escuchar la música, pero este tipo de música de lo que voy a hablar son vibraciones. Es un tipo de frecuencia, se llama la frecuencia del solfegio. Estas frecuencias de sonidos son utilizadas para fines de curación. La historia de estos sonidos curativos es fascinante. Resulta que estos sonidos se usaron hace mucho tiempo en los antiguos cantos gregorianos. Imagínate, en la iglesia. Detrás de las músicas que ponían en la iglesia ponían estas vibraciones para poder llegar a las personas y llevar los mensajes. El doctor Joseph Puleo, quien descubrió estos sonidos de solfegio en los 70 más o menos, al encontrar las frecuencias, los empezó a ejercer y a usar. Estos sonidos curativos son únicos. Lo interesante de esto es que estas frecuencias aparecen codificadas en la Biblia. Mira qué interesante. Como en el libro de Números, en el capítulo 7, habla mucho de esto, de este tipo. Entonces, en la iglesia se usaba hace mucho tiempo. Y se manifiesta así como la música normal, y viene como los solfegios, pero no es exactamente igual. Van escalas parecidas, como el do, re, mi, fa, sol, Sí, la escala musical. pero se usa diferente. En la teoría de la música, solfegio es la vocalización de tonos en una escala de música que se llama como la solfa y las sílabas. La escala original del solfegio está compuesta por 6 tonos, como el do, re, mi, fa, sol, así igualitamente como la convencional, pero funciona diferente. Son diferentes tipos de vibraciones. Estas frecuencias secretas son diferentes de la escala diatónica moderna. Estas frecuencias son bastante diferentes y por eso es tan efectivo en funcionarlos. Apenas escuchamos cómo nosotros como seres humanos vibramos. Todas las cosas que existen en el mundo, las plantas, los animales y todas las emociones tienen un tipo de vibración que nosotros no captamos. Cuando estamos en paz o cuando tenemos alegría, entonces nosotros empezamos a vibrar en diferentes frecuencias y podemos solamente cambiar todo esto poniendo música. Y yo les digo a todas las personas que si quieren escuchar este tipo de música, está muy interesante, y investigar un poco sobre
los sonidos de solfeo y buscarlos en el, por ejemplo, el 512 MHz es una octava y tiene una frecuencia diferente y es usada, por ejemplo, para los nervios o para este tipo de cosas. La del 528 MHz es la que yo uso siempre en mi casa y te da como, se usa más que todo para cambiar el ADN. Imagínate que es usado por los científicos Para reprogramar tu ADN. para reprogramar tu ADN, incluso cuando tienes un trauma o algún problema. Y la 528 también es usada para los milagros. O sea, tú pones esta frecuencia en YouTube, colocas frecuencia de 528 MHz. Y cuando tienes un problema o necesitas una ayuda muy fuerte y empiezas a meditar con esta frecuencia de 528, es excelente para los milagros y para reprogramar el ADN. Y es muy buena para la sanación y también restaura los chakras y nos hace que podamos tener un balance y un equilibrio en todas las áreas. Pero sí, esta es una técnica que yo uso y la recomiendo mucho si alguno de los que está escuchando que investigue un poco y que solamente escuchándolo inmediatamente lo escuchas, empieza a cambiar todo. Se empieza a sentir inmediatamente. Claro, wow, qué interesante. Y pues sí, como vemos hay muchísimas técnicas para que nos ayuden a reducir el estrés. Y bueno, pues vamos a regresar con el doctor, porque ya tocamos el punto de mindfulness al inicio del programa, pero ahora sí queremos que nos explique bien qué es mindfulness. Sí, mindfulness es la capacidad de estar atentos al momento presente con una total aceptación de la situación que esté frente a nosotros. Esta capacidad de aceptación se ha demostrado que nos ayuda a cultivar zonas cerebrales relacionadas con el bienestar y debilita zonas cerebrales relacionadas con las emociones desagradables, con el miedo, con el enojo. Entonces esta capacidad de total atención nos permite mantenernos inmersos en el momento presente y con esto dejamos de tener ese rumiar mental que comentábamos y que genera ese estrés crónico porque nos va enfocando en el momento a momento. Esto obviamente no nos impide planear el futuro ni nos impide aprender del pasado, pero nos enfocamos de tal manera en el presente que utilizamos las herramientas del pasado y del futuro pero sin perdernos en su contenido. Entonces mindfulness es precisamente esa capacidad de total apertura, de atención y también una atención con conectividad. O sea, la filosofía del mindfulness, que como comentábamos es milenaria, viene del Oriente, parte de una interconexión que tenemos todos. Entonces esta interconexión nos va permitiendo una capacidad de compasión, ¿sí? Para irnos abriendo con una mayor perspectiva, no sentirnos tan aislados y con eso también reducir nuestro estrés. Okay. Cuando hablo de compasión, creo yo que lo más importante primero es sentir compasión hacia nosotros mismos para poder así proyectarla y sentirla por los demás. Claro, definitivamente se empieza con nosotros, algo que se conoce como autocompasión. Incluso hay un curso específico de autocompasión y mindfulness para nosotros querernos como somos, ¿no? O sea, sin ser de tal o cual manera que a veces nos cargamos de culpa, de remordimiento, etcétera, sino por el simple hecho de ser seres humanos, ¿sí? Y nos empezamos a dar esa capacidad de amor y de compasión o de autocompasión y de ahí podemos crecer a los demás, ¿sí? Y de aceptación. De aceptación. Claro, total, porque a veces uno es el juez más estricto, ¿no? Con uno mismo, uno Así se es. pone bien duro y no acepta muchas cosas. Así y es. bueno, qué bueno. ¿Y cómo se practica mindfulness? El mindfulness se maneja mediante, digamos, ejercicios formales e informales. Los formales son aquellos donde tú apartas un espacio de tu tiempo, 10 minutos, 15 minutos, media hora, a hacer ejercicios como la meditación formal, o sea, estar sentado, llevando atención a la respiración, a tus sensaciones corporales. También hay otro ejercicio que se llama escáner corporal, donde haces un recorrido consciente de todo tu cuerpo, ¿sí? Llevando atención a cada punto con la respiración. ¿Sí? Y también se utilizan algunos ejercicios tipo yoga, de movimientos muy conscientes, o tai chi también, movimientos muy conscientes para estar más al pendiente de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones y romper esa identificación con el piloto automático. Y también se utilizan lo que son el mindfulness informal o las prácticas del día a día, que son el comer consciente, porque ya estamos comiendo y estamos contestando el teléfono, estamos en otra cosa menos en la comida. El bañarnos conscientes y sintiendo la temperatura, el aroma del jabón, etcétera. Todas estas actividades, el conducir, todas esas actividades, digamos, convencionales, si las hacemos con atención, estamos fortaleciendo esas zonas cerebrales que te comento. Claro, ¿y cómo lograr la atención? Porque yo creo que ya en este mundo, yo creo que todos un déficit de atención, ¿no? No logramos esa atención que quisiéramos a lo mejor tener. ¿Cómo podemos lograr El enfoque. El enfoque, exactamente, Sí, pues tener un mejor precisamente enfoque.
Precisamente con esas prácticas que te comento. O sea, esto es un entrenamiento. O sea, nosotros con quererlo no basta. Tenemos que dedicarle día a día en este proceso, porque este proceso forma reconexiones en el sistema nervioso que después nos va a facilitar esta conexión. Entonces, al principio nos vamos a dar cuenta que nos sentamos a llevar atención a la respiración y nos perdemos inmediatamente en nuestros pensamientos. Eso forma parte de la misma práctica, pero conforme vayamos avanzando va a ser más el tiempo que nos mantenemos enfocados. Pero eso te digo, es como ejercitar un músculo, como lo hemos comentado en las sesiones. Nosotros, si llevamos estas herramientas, vamos a darnos cuenta de sus beneficios, de tal manera que al estar atentos o enfocados no vamos a dejar que nuestro piloto automático esté dirigiendo nuestra vida, y nos vamos a estar formando escenarios hipotéticos, generalmente dramáticos o generalmente complicados, que nos están detonando esa carga de cortisol, de adrenalina, y con eso reducimos de una manera muy marcada el estrés. Esta respiración consciente es parte de alguna manera de la meditación. Sí, es parte de la meditación. En Mindfulness manejamos una respiración natural, o sea, no manipulamos, no se manipula la respiración, no se hace ni más profunda ni más rápida, simplemente es darse cuenta de que estás respirando, porque ahorita estamos, digamos, atentos a lo que estamos charlando, pero seguimos respirando. Entonces no nos olvidamos de la respiración, ahí sigue. Si la respiración dependiera de nuestra atención, ya no estuviéramos aquí. ¿Sí? Entonces simplemente es llevar la atención a la respiración, porque la fortaleza, digamos, de Mindfulness es atención. No es manipulación, no es relajación, es una atención. Y esa atención es la que nos permite a nosotros estar trabajando a nivel neuronal. Sí. Sin estar con el conteo de como cuando hacemos la meditación. Eso lo puedes usar como una introducción, digamos. Es la meditación en concentración, ¿sí? Que también se le llama samatha en unas tradiciones. Es estar contando las respiraciones, ya sea incluso mentalmente con números o simplemente dando palabras, inhalo, exhalo, pero con eso te enfocas, porque generalmente venimos muy dispersos, y después lo sueltas. Y el decir lo sueltas quiere decir que abres tu atención simplemente a lo que sucede, a la emoción, al pensamiento, al estímulo, a lo que llegue, y tú lo dejas estar. Ese dejarlo estar sin resistirnos a él nos genera una capacidad de aceptación y ecuanimidad que la llevas al día a día. Por eso Mindfulness no son técnicas, Mindfulness es un estilo de vida. Es un estilo de vida en el cual tú vives con mayor objetividad y mayor realidad lo que te acontece momento a momento. Y no andas buscando siempre los escenarios más favorables que te crean mucha resistencia y miedo. Es más que todo, es como vivir más en el presente, enfocado en el hoy y no tanto en esto, porque a veces yo creo que el estrés y el miedo viene porque nosotros nos enfocamos y no estamos viviendo en el presente. Entonces, ¿cómo tú puedes tomar decisiones? Yo tengo amistades que he hablado con ellos y me dicen, no, es que me pasó esto y lo otro. Y yo, oye, Ya estamos pasó. aquí, ya pasó, o sea, te quedaste viviendo con él, ¿no? Ya, ¿qué pasó? O sea, y entonces es excelente porque volvemos al presente, al hoy. A la atención plena de la ahorita, Y que es lo es- único que tenemos. Y es lo que pasa, por eso no podemos pensar en el futuro, ni vamos a funcionar en el presente si estamos en el pasado. Y entonces si pensamos en el futuro vivimos con temor, y si pensamos en el pasado vivimos con resentimientos y tantos problemas. Y nos pasa muy a menudo, por ejemplo, estás manejando en el carro y se te pasó la salida, y estás en el carro, tu cuerpo está aquí, tú estás en el carro y no chocaste, estás consciente que no chocaste, y vas bien, pero si no estás en el presente donde tienes que estar. Claro, entonces sí es muy importante considerar que esto se entrena, o sea, porque a veces nos sentimos culpables por ser así, pero eso es un operar mental natural si nosotros estamos reactivos, porque el piloto automático también tiene su función, no se pretende dejar de utilizarlo porque nos ayuda mucho, pero lo que se pretende con el mindfulness es regularlo, ¿sí? O sea, también tener espacios de darme cuenta, no nada más de estar actuando de aquí para ver a dónde llego y a dónde llego, o sea, siempre proyectando. Entonces, a veces sabemos el valor, pero lo que no sabemos es el proceso. Y precisamente el curso de reducción de estrés basado en mindfulness es lo que nos hace, nos va llevando desde no conocer nada y semana a semana ir ejercitando las diferentes partes cerebrales para después llegar a mantener una mayor atención y aceptación de la realidad. Exactamente, ¿qué parte en el cerebro dices tú que se va a ejercitar cuando hacemos esto? ¿Qué es lo que tenemos que, como dices tú, es como músculo que va Sí. creciendo? ¿Qué parte del cerebro trabajamos cuando meditamos? Exactamente, ¿a dónde vamos? La corteza prefrontal derecha es la que se ha demostrado que se ejercita más porque se han hecho estudios de resonancia magnética funcional donde a las personas se les pone a practicar y se ve que esta zona cerebral se enciende o se estimula Wow, qué con interesante. imagen. Sí, y esa zona se ha relacionado que también se estimula cuando evocamos pensamientos de amor, de compasión, de empatía. Y se debilitan las zonas del sistema límbico, sobre todo la amígdala cerebral, que es la que está relacionada directamente con el miedo, con el enojo. Entonces,
No quiere decir que estas emociones ya no se sigan presentando, porque también las necesitamos, pero Claro. se presentan de una manera favorable, regulada, ¿sí? Podemos nosotros trabajar con ellas, ¿sí? Wow. Qué interesante. ¿Y cómo trabajarlo con los niños? ¿Cómo hacerles al niño que sea consciente de su momento? Porque sabemos también que el niño a esa edad pues es el juego, son inquietos, a lo mejor no tienen, digamos, mucha atención, mucho enfoque. ¿Cómo podemos lograr en los niños esta atención plena? Sí, en los niños se hacen técnicas muy cortitas de atención a la respiración, un par de minutos, y también se utilizan mucho los sentidos, o sea, se trabaja mucho con que sienta las texturas, con que identifique los aromas, con que esté consciente también de los diferentes objetos, etc. O sea, se trabaja mucho con esto porque de otra manera se dispersan, se pierden. Entonces, en los momentos de que los pones a respirar, les pides también que evoquen alguna emoción, ¿sí? Y que sepan mantenerse, digamos, respirando en la misma frecuencia mientras están evocando una cierta emoción para que ellos no se desborden, ¿no? Entonces sí hay algunas técnicas para su manejo, pero son muy breves en ellos. Qué interesante. Este tipo de emociones serían unas emociones positivas, obvio, Ujú. o de imaginarse paisajes, o... En los niños, por ejemplo, ya cuando lleva cierto tiempo trabajando, le pides que evoque incluso momentos que le han sido desagradables, ¿sí? Para que lo vea como una emoción a distancia y no como una realidad que está viviendo, y que él empiece a saber estar con las sensaciones corporales que le provoca su emoción, ¿sí? Porque la situación no es tanto lo que daña la emoción, sino la resistencia a vivirla. Entonces los empiezas a enseñar poco a poco a que las dejen estar, obviamente con ejemplos muy pequeños, muy básicos, y el niño empieza a tener mayor capacidad de contenerse y no estar ante una situación que no es como quería estallar en una rabieta, sino que puede empezarlo a regular de una manera más adecuada porque sabe estar con esas sensaciones. Igual actúa en el adulto, pero en el adulto, bueno, se hacen procesos obviamente más fuertes, más profundos, y en el niño se dan inducciones muy cortas. Ah, Ok. gracias. Y bueno, ya yo creo que la última pregunta. Mindfulness es enfocarnos en la atención plena, en concentrarnos en el presente, pero también mindfulness ayuda a aliviar algunos problemas, a algunas enfermedades. Definitivamente sí. Sí, El curso de reducción de estrés de Mindfulness de la Universidad de Massachusetts, que es el que imparto, se maneja en pacientes hipertensos, ¿verdad? Con nivel o reducción muy marcada de los niveles de presión arterial, en diabetes, en dolor crónico, ¿sí? En cardiopatías, así es, en problemas ya establecidos. Ajá. ¿Por qué? Porque la situación ya está ahí, pero la sigues agravando con tu carga de estrés. Si se maneja de la forma contraria, permites, digamos, que los órganos descansen, ¿sí? Vives de una manera más plena, con mayor aceptación, entonces esto va reduciendo. Entonces, ¿se puede revertir? Se puede revertir en muchos casos, y cuando no se puede revertir, aprendes a vivir con ello. Es que no es quitar, no es quitar el problema. Pero ese por lo menos es grandísimo. Sí, porque, por claro. ejemplo, en pacientes con enfermedades terminales, ¿sí? Tal vez no aumenta su cantidad de vida, pero sí su calidad de vida. Sí. Y yo he tenido personas que toman el curso, antes del curso todo es su trastorno terminal. Y después de esto es el trastorno terminal, pero con muchas otras cosas más. Ya ves la sonrisa de tu pareja, la flor que está afuera, o sea, vives de una manera muchísimo más amplia. Sí. Okay. No, pues muy interesante Mindfulness. Quisiéramos pues seguir con este tema, extendernos, pero sabemos que tiene que regresar a su sesión porque ahora sí que nos lo robamos de la sesión. Y pues muy agradecidos, ojalá en alguna otra visita que tenga por acá a Houston nos haga o nos podría brindar otro espacio para poder hablar un poquito Gracias a ustedes. más a detalle, porque sí está muy interesante. Podremos hablar, yo creo que pues a lo mejor todo su curso aquí No, en la si vienen entrevista. otra vez a hacer el seminario, claro, por supuesto nos gustaría a nosotras estar en el seminario, Claro que sí. porque Claro. está muy Gracias. interesante. Gracias a sus órdenes. Claro, y Y bueno, muy pues necesario. sí, nada más recordarles a nuestros radioescuchas que el doctor Javier Gutiérrez Ornelas también ha sido colaborador del doctor César Lozano en Monterrey, allá en su programa de radio, que también sabemos que su programa de radio, bueno, pues se escucha en México y muchos otros lugares también del mundo. Así que pues ha sido un honor tenerlo en nuestro programa. Es nuestro 5º programa, acabamos de terminar el mes. Ahora sí que estamos celebrando nuestro mesiversario con usted. Muchas gracias, muy agradecidos. Y gracias a Nair Dermond por también tu participación y por invitarnos aquí a tu espacio, a tu casa, y por invitarnos al taller y a conocer al doctor. Muchísimas gracias. Esperemos que sigamos estando en contacto, que participes con nosotros. Te hacemos la invitación aquí formal en el radio para que nos sigas brindando
un poquito más de tus conocimientos y ayudando a nuestra comunidad. Claro que sí, gracias a ustedes por la labor que están realizando y estamos a la orden para cualquier otra oportunidad, pues ahondar en cualquiera de estos temas que ayudan al bienestar físico, emocional y mental y espiritual de las personas y de todo lo que aqueja este mundo actual. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, muchas gracias por Gracias a acompañarnos a ambos. Me Gracias. honran Gracias. con su presencia en mi consultorio a todos ustedes. No, Muchas gracias a ustedes por Gracias. acompañarnos y por estar en nuestro programa. En realidad es muy gratificante estar aquí, escucharlos a ustedes nos llena y nos llenan de conocimiento y de vida y de muchas esperanzas de seguir adelante. Gracias por lo que hacen en realidad. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Hasta la Y gracias, próxima. Radio Escuchas, porque también gracias a las páginas de internet, a la página de Facebook sobre el programa de Radio Vive Feliz, pues bueno, gracias a la magia de estos medios pudimos hacer este enlace y conectarnos aquí con el doctor y con Nair. Es que muchísimas gracias, sigan al pendiente de nuestros podcasts y pues gracias, comuníquense con nosotros, mándenos mensajes, visiten nuestra página de Facebook y visiten obviamente la página donde está nuestro podcast que es www.evox.com, Radio en Español Houston, programa Vive Feliz. ¿Sí? Sí, pueden encontrar al doctor en www.mindfulnessmonterrey.com.mx y a mí me pueden encontrar en mi página de Facebook, Nair D, N-A-H-I-R-D, Nutrition, Wellness and Natural Health. Ok. Muchas Claro que gracias. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.